Continuamos con la serie de videos tutoriales correspondientes al módulo 2. En este caso seguiremos ahora con la parte de estadística bivariada. Ya hemos visto todo lo correspondiente a la estadística univariada, así que vamos a esta parte. Igual que antes, las técnicas de organización y presentación gráfica dependen del tipo de variable con la que estemos tratando. En el primer ejemplo, la tabla de contingencia, hemos utilizado dos variables cualitativas o categóricas, ubicación y tipo de vehículo. Y nos interesa, mediante la tabla de contingencia, saber es la relación entre esas dos variables, en los cruces en la tabla, ¿no? Que es lo que se observa allí. De todas formas, la tabla de contingencia es un medio muy versátil de ver la relación entre dos variables que no solo pueden ser cualitativas, como este ejemplo, pueden ser bien una cualitativa y una numérica o inclusive dos numéricas, pero hay que tener en cuenta que en realidad ya más que tabla de contingencia, ahí lo que va a haber es como una especie de mezcla, porque la numérica, por lo que hemos discutido antes, va a tener una distribución de frecuencias, se va a ver, ¿no?, en la fila o en la columna con una distribución de frecuencia. Propiamente no es una tabla de contingencia, pero en la práctica se utiliza bastante para poder ver la relación entre esas variables y, como le digo, es un medio muy versátil. Entonces les indicaría pues que más allá del ejemplo exploraran en el libro o en otra bibliografía esa relación, incluyendo el manual que les he dado de los cuadros estadísticos de Contraloría. Hay ejemplos de ese tipo. Por ahora nos limitaremos solo a las variables cualitativas de este ejemplo siguiendo la base de datos. Porque, como les digo, es en lo que en realidad es la tabla de contingencia. Lo otro es con una mezcla que se hace, pero para efectos prácticos es muy útil. Igual que antes, seleccionamos toda la base, no solo las variables que nos interesan, nos vamos a insertar a tabla dinámica, le damos a aceptar y ahí tenemos nuestra tabla dinámica. Entonces, hasta ahora hemos colocado la variable, la primera ubicación en la fila. Ahora ahí lo tenemos. Lo que se va a hacer diferente en la tabla de contingencia, porque estamos analizando la relación entre dos variables en dos dimensiones distintas, es agregar la otra variable acá donde dice columnas. Y ahí se ve automáticamente que se crea arriba pues las etiquetas correspondientes a las categorías de la variable. Finalmente, igual que hemos hecho hasta ahora, tomamos la variable cualitativa para la cuenta porque no tenemos identificadora. Y ahí tenemos la tabla de contingencia que nos permite ver los cruces, como les digo, entre dos variables. Entonces podemos saber, nos interesa evaluar primero las casillas individuales, ¿no?, que esos son los cruces a los que me refiero, que en la sucursal de Kane se venden 7 camiones, en la de esa misma sucursal 21 camionetas, 3 compactos, un híbrido y 20 sedanes. Al final, la información de donde dice total general, van a ver que coincide y lo vamos a buscar solo para verificarlo con la tabla de resumen que hemos dado con una sola variable de esa, que Kane tiene 52 tal cual, Olean 40, ahí está, Sheffield 45 y Tionesta 43, igual que antes, suma 180 porque son 180 datos los que están disponibles en la base. Ahora lo que se agrega son la de tipo de vehículo y uno ve la segregación igual por total general, pero lo que permite la tabla de contingencia es ver este total en las casillas interiores, porque las exteriores sería lo que correspondería a la tabla de resumen. Entonces uno puede obtener interpretaciones aquí, ¿verdad? Como que el modelo, el tipo de auto que más se vendió en la sucursal, por sucursal, fue la de Kane con 21, que hay casos como lo de Tionesta, que no vendió ni una híbrido, ningún auto híbrido, y ese es el tipo de información que uno puede obtener adicional con la tabla de contingencia, que como digo es muy versátil, ¿no? Bien, siguiendo con el orden de la presentación, entonces una vez hemos organizado los datos con la técnica esta de tabla de contingencia, lo que corresponde es la parte de la visualización. En ese caso sería traducir la misma información de la tabla de contingencia a gráfica. El tema es que como ya estamos tratando con dos variables, usualmente ahí va a ser un poco
más difícil la parte de que toda la información sea fácilmente legible en este tipo de gráficos. Como vemos, se puede representar, pero se pierde, ¿no? Algo de comodidad en la interpretación. En este caso, para la primera, que es por barras agrupadas, podemos utilizar la técnica de gráfico dinámico que hemos venido utilizando en estos casos. Y ahí vemos que como es la primera seleccionada, ahí está por tipo de la sucursal y el tipo de auto, ¿no? Le damos a aceptar. Igual que lo hemos hecho antes, podemos eliminar los botones de campo porque no nos interesa. Acá, a diferencia de los casos de las univariadas, les decía que la leyenda solo había una y realmente no nos aportaba información importante adicional porque era una variable, no había duda. Acá, como estamos tratando con una variable adicional, pues lo que uno observa en la leyenda son los distintos categorías que hay dentro para esa variable, la de tipo de vehículo. Entonces es importante porque nos ayuda a distinguirlo. Lo único es que usualmente esa leyenda se coloca en la parte inferior, ¿no? Y uno puede hacer eso en la opción de diseño y en etiquetas de datos. No, eh, corrijo. Esa parte es allí sí, pero en leyenda. A diferencia de lo que hemos hecho hasta ahora con etiqueta de datos, es en leyenda. Ahí ven que está en derecha en este momento, pero nosotros lo colocaremos en inferior. Y eso es para efecto visual, ¿no? Que la gráfica ocupe el mayor espacio posible. Y esto el menor. Entonces, el detalle acá es que si se compara con el de la presentación, pues no es el mismo. Porque acá el tipo de vehículo está en el eje y la información de la leyenda corresponde a la sucursal. Entonces, hay dos formas en que podemos hacer eso. Igual va a ser siempre rápido cuando se utilice esta opción. Uno es sencillamente en la misma opción de la tabla dinámica cruzar las etiquetas, la que estaba en fila pasa a columna y la que estaba columna pasa a fila, ¿no? Vamos a aquí. Aquí vemos que cuando debe notarse una pequeña diferencia que cuando se está en el gráfico los campos se denominan ejes y leyenda. Cuando se pone uno sobre la tabla dice filas y columnas, pero se verá que el cambio es el mismo. Ponemos la de tipo de vehículo que ahorita está en leyenda de la gráfica, la ponemos en ejes y la de ejes la ponemos en leyenda y ahí tenemos el cambio, como se ve, igual que en la presentación, ¿no? El orden no es igual, pero eso no es relevante. Lo que nos interesa es la visualización y ahí se ve, ¿no? Que camioneta es la que más vende y se vende en Kane. Y después de ahí están los sedanes, tanto en Kane como en Olean. Y ya después vienen las camionetas gente honesta. Ese es el tipo de información que uno puede obtener, ¿no? Por sucursal. Sobre todo aquí se puede apreciar mejor son las de los cruces que decía que consta en la tabla de contingencia. Igual hoy uno ve que en híbrido Tionesta pues no tiene datos porque igual que en la tabla no tiene, ¿no? Venta en ese rubro. La otra forma de hacer el cambio de la gráfica esta que recién hicimos es haciendo clic con el derecho sobre el área del gráfico en el menú seleccionar datos y allí está esta opción de cambiar fila a columna, entonces se hace el clic allí y Excel le hace el cambio igual que lo que hemos hecho acá en el menú del gráfico dinámico. Es la misma solución. Ya para finalizar, lo que uno puede hacer es agregar etiquetas de datos, pero el detalle acá, igual que lo hemos hecho antes, clic con el derecho sobre la barra, pero el detalle es que acá Excel solo lo va a agregar por color, ¿no? Por el tipo de la leyenda que corresponde, no solo para los de Kane, solo para los de Olean, etcétera. El otro detalle que habíamos discutido era que en la práctica es muy raro que se le ponga etiqueta a todos, ¿no? Porque usualmente eso más que ayudar va a dificultar, ¿no? Por eso digo que ahí se pierde algo de comodidad en la visualización, a cambio de incluir todo. Lo que uno puede hacer usualmente es resaltar algunos valores principales y eso se hace haciendo un nuevo clic y ya vemos que solo una sola columna es la que se resalta. Entonces ahí hacemos el tema
de el agregar las etiquetas, por ejemplo, para resaltar que ese es el que más vende, ¿no? Ve camionetas Ken 21. La otra opción que tenemos es la de barras apiladas, que simplemente es para traducir toda esa misma información en una sola barra, y uno ve la repartición de la proporción. Esta realmente lo que le facilita es verificar el total, a diferencia de la anterior que facilita es ver los cruces de las variables que están adentro de la tabla. Esto lo que le va a permitir a uno es ver de una variable, que prácticamente es como cuando se hace la de una sola, ¿no? Pero uno por lo menos tiene una idea de la repartición. Entonces, esto es lo que podemos hacer acá para no hacer todo de nuevo, como en el caso de la gráfica de polígono, histograma, estamos usando la misma información, bien podemos hacer una copia del gráfico dinámico aquí. Vamos a reducir esto para verlo mejor. Y en herramientas de gráfico dinámico, la opción verde superior, se elige diseño. Y ahí cambiar tipo de gráfico, vemos que está en agrupada, ahora vamos a apilada. Y ahí está el cambio automáticamente. Listo. Acá todavía es un poco más difícil, uno pudiera agregarle la etiqueta, ¿verdad? Porque como digo, la repartición del total, que uno sabe que sedán es el que más vende, que está bajo de 70, después sigue camioneta, después compacto, camión y por último híbrido. O sea, eso es lo que le da la idea rápida general de eso, ¿no? Uno incluso puede tener una idea de la repartición por sucursal, pero más bien en este caso, si se quiere resaltar eso nuevamente, la opción sería agregar etiquetas de datos. Como vemos ahí, nuevamente se agrega es por color correspondiente a la leyenda, y a veces es difícil visualizarlo, ¿no? Por el tema de color y demás, pero esa es la opción que tenemos. En la práctica es usual que uno presente las dos gráficas conjuntas, la apilada y la agrupada, porque una complementa a la otra. Y al final esa es información que refuerza lo que dice la tabla de contingencia, que por eso digo es bastante versátil cuando se trata de estos datos más que las gráficas en sí, porque tienen esas limitaciones que hemos comentado. Y ya esto quedaremos en esta parte ya para terminar con lo último que corresponde al diagrama de dispersión, la parte bivariada, lo que vimos, teniendo en cuenta que otras que también vimos, pero no vamos a hacer acá, es la de polígono de frecuencia, como decía, que tiene esa ventaja de que puede comparar dos distribuciones. Lo único es que es un gráfico de líneas, igual que antes, por ese motivo no lo vamos a ver. Y por el mismo motivo no lo vamos a ver son las gráficas de serie de tiempo, que en su gran mayoría son gráficos de líneas que no presentan mayor dificultad. Por último, tener en cuenta lo que decía de la ventaja pues del gráfico de polígono para comparar, porque tendría usted que recurrir al caso del histograma, como habíamos discutido, ¿verdad? Este que está aquí, que a veces es difícil poder hacer la comparación. Pues eso sería todo por el momento, y lo que faltaría, como digo, es el diagrama de dispersión, la última parte correspondiente al módulo.